Buenas noches, estamos una vez más acá para empezar un nuevo programa del streaming de Sembrando Vida. Sí, en esta noche me toca el papel de Carlos, que no pudo estar presente hoy, pero vamos a ponerlo mejor para que salga de la mejor manera. ¿Sí? Saludo a la mesa, saludo al pastor, saludo para Agustín, para Seba ahí en el sonido y en la técnica, y para un invitado que tenemos también. Que ya lo vamos a estar presentando, sí, Ezequiel, ¿sí? Que está presente acá, que aceptó la invitación de formar parte. Pero bueno, vamos, ¿cómo está, Pastor? Buenas noches, Rodrigo. La verdad muy contento nuevamente por poder estar acá delante de estos micrófonos y compartir este momento como todos los viernes. Así que creo que es una noche de muchas bendiciones que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Así es, así es. Buenas noches, Agustín. Buenas noches, ¿cómo estás, Rodri? ¿Todo bien? Buenas noches, Pastor, buenas noches y una fuerte bienvenida a Ezequiel, que es un joven de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, que aceptó justamente el desafío, como decía Rodri, de poder acompañarnos hoy, esta noche, en un día especial, porque justamente es un tema especial. Nosotros le cuento que la semana pasada no pudimos estar y es especial porque justamente extrañamos no poder estar. Y creo que todo lo que hacemos este programa y ponemos muchas ganas, muchas energía para estar y un día no nos juntarnos, se notó, nos costó y bueno. Quedó un vacío. Quedó un vacío, había un vacío ese día que llegó ese horario y bueno, ¿y qué hacemos? Parece que estábamos ya, acostumbrado, bueno, y como siempre sabemos de que esto trae gozo a nuestro corazón y yo creo que también a la audiencia. Así es, Pastor. Por eso digo, un día especial porque volvimos. Sí. Volvimos. ¿Sí? Saludo a Seba también, que está en los controles. Bueno, estoy de este lado para acompañar justamente a Rodrigo, porque como decía él, hoy justamente Carlos no puede estar, así que estamos acompañando. Así que no sé qué, nos querés saludar, nos podés contar algo tuyo si querés, Ezequiel, para que te conozcan, que sepan que todos los que escuchan nos pueden acompañar, todos los jóvenes. Hacemos una invitación de paso a que puedan acompañarnos a la iglesia Sembrando Vida acá en Brucuyá. Así que, ¿cómo está, Ezequiel? Muy buenas noches. Buenas noches. Saludo a todos y también gracias por la posibilidad de estar acá, de formar parte de esto, que si bien es nuevo en la iglesia, es una invitación para todos los jóvenes, para que se animen, para que vengan, se informen un poco más sobre Dios. Amén. Así es, amén, amén. Y esa es la idea, ¿sí? De que se vayan sumando, así como estuvo Walter también, está él ahora acá presente, que aceptan la invitación, a todos los hermanos que aceptan también las entrevistas, para que de a poco se vaya conociendo a la congregación y a cada uno de los hermanos que formamos parte de esta iglesia Sembrando Vida. Dicho sea de paso, tenemos nuestras reuniones. Las mujeres tienen las reuniones los martes a las 17:30 y los hombres a las 19:30. Luego tenemos nuestros cultos, que son los jueves a las 19 horas y los domingos a las 19 horas también. Nos pueden encontrar en YouTube, en Sembrando Vida en Brucuyá. Ahí están todos nuestros videos de los distintos episodios que fuimos haciendo, de los cultos, las entrevistas para conocer a los miembros. Y también tenemos algunas que nos falta, algunas partes del culto tenemos ahí. Juan. Sí, los shorts, perdón, no me estaba saliendo los shorts. Bien, estamos llegando al fin de semana, ¿no? Exacto, ¿Sí? estamos viernes. Viernes un poco cansado, pero venimos acá y nos recargamos de energía otra vez. Entramos en este lugar y nos sentimos en paz y en tranquilidad y bajamos un poco los decibeles de la vida y del mundo que andamos en el trabajo de un lado para otro. Fin de semana, ¿sí? Ese es el tema que nos compete hoy, el fin, ¿sí? Según la Real Academia Española, nos dice que tiene varias acepciones.
límite o remate de algo, es el término final o conclusión de un evento, acción, proceso o periodo de tiempo. Otro concepto que nos da es objetivo o propósito. Es la intención o finalidad con la que se realiza una acción. Y el otro concepto que nos da es extinción o muerte. El término también se usa para referirse al cese definitivo de la vida o de una situación. Así es como nos estaba contando Rodrigo, hoy el tema que nos reúne, el episodio, diría Carlos. El título de nuestro episodio de hoy es El fin. Cuando nosotros por ahí escuchamos este término, justamente es adrede poder ponerlo de esta manera, hacerlo referencia al fin, siempre con una intención, porque creo que muchas personas cuando escuchen o vean justamente el título en YouTube de esto del fin, estoy muy seguro que muchas personas van a remitir ese concepto o ese tema al fin de los tiempos, porque lo primero que uno se le viene a la mente cuando escucha esta palabra del fin, generalmente se nos empieza a hacer imágenes en la cabeza de la tierra destruyéndose, de todas como una situación apocalíptica, muerte por aquí, muerte por allá, y un montón de cosas, gente corriendo para todos lados, y un montón de imágenes que fue adrede, se nos impusieron a través de los años por las películas. Claro. Porque yo me acuerdo, no sé si muchos recordarán, a mí soy por ahí de mirar muchas películas. En el año 2012, antes del 2012, se hizo una propaganda muy fuerte con esto del fin del mundo, donde se mostraba, por ejemplo, se tomaba el calendario maya, que era hasta el 2012, y bueno, ahí qué pasaba después del 2012, llegaba al fin, parece. Y hubo una propaganda tremenda en todos los medios, presentando algo como que llegaba el 2012 y era el fin del mundo. Entonces, me pasó que en ese momento me preocupé. Llegaba el 2011, me acuerdo. Sí, falta un año, ¿eh? Ya 2012 ya estamos ahí. Mirá que los mayas dijeron que... ¿Te pusiste a contar los meses? Me puse a contar los meses. Voy a ser realista. Uno por ahí empieza a escuchar qué pasa y empieza a ver esas películas de antes, de terremoto, empieza a ver esas películas de volcanes y de inundaciones. Y seguramente vino en tu mente también el fin, o sea, cuando Dios, cuando habló a Noé y destruyó a... También yo decía, se viene, ¿será que va a ser lo mismo, no? Pero fíjense que llegó el 2012, llegó ese 2012 y yo un año estuve preocupado, o sea, le voy a contar la verdad. Hasta el yo día, creo hasta que el día exacto dieron, creo. hasta el día exacto estaban 12, Sí. el 12, y yo, el 12, ¿qué número ese del 12? Llega al fin, decía yo. Llegó ese año, se estrenó una película del mismo nombre del año. No voy a decir el nombre de la película porque es obvio. Se estrenó esa película, se llenaron los cines. En ese momento digo, pero pará, se estaba por destruir el mundo. Llegó el fin. Yo sigo acá. Se llenan los cines, se van todos a mirar las películas apocalípticas estas, entonces digo, bueno, pará, nos estaban jodiendo, o sea, nos estaban preparando nuestra mente para vendernos una película. Y a mi entender creo que fue así. Pero ese concepto de escuchar esa palabra del fin, sí o sí, se nos remite a que algo apocalíptico va a pasar. Y no es tan así. Por eso es justamente que le decía este tema del fin, del nombre del fin, que es adrede.
Es adrede para que nosotros podamos reflexionar que ese fin puede ser un fin de una etapa, puede ser el fin de una película, puede ser el fin del día, puede ser el fin de un montón de situaciones que nosotros vamos viviendo día a día y que no nos damos cuenta. Y puede ser el fin de la niñez. Y justamente por eso es adrede el nombre del tema, para que nosotros podamos reflexionar 5 minutos. Este momento que vos estás viendo, y bueno, te hablo a la cámara, te hablo a vos, que vos vas a estar seguramente escuchando y seguramente te va a llamar la atención a qué o cuál es el objetivo de este tema. A vos, el objetivo es que vos pienses en esta palabra del fin. ¿Qué significa? ¿Cuándo llegó el fin de algo a tu vida? Seguramente habrá sido por una relación. Cuando se terminó una relación, llegó el fin. Cuando se terminó la niñez, llegó el fin de una etapa. Pensar, reflexionar que cuando llega o llegó esa etapa en nuestra vida, en mucho que nosotros ya somos adultos, ¿será que nos dimos cuenta de ese fin, que llegó el fin de la niñez? No, eso no nos dimos cuenta. Justo cuando vos estabas diciendo esas palabras, yo me pongo a pensar, yo no me di cuenta cuando terminó mi niñez. Ese paso a la adolescencia fue el comienzo de la claro, adolescencia. ¿Cuándo fue? Ese proceso no me fui dando cuenta. La verdad que no. ¿Qué reflexión nos puede decir, pastor, a estas preguntas que están buenas para hacernos, para pensar un momentito? Yo le digo esto porque me pasó una vez y le invito a mis amigos de la infancia, que yo sé que me van a mirar en algún momento, así que le digo a ustedes que van a sentir este mismo pensamiento que me pasó. Resulta que en mi adolescencia, con un grupo de amigos en la esquina de mi casa, había un murito donde nosotros siempre nos sentábamos ahí, todas las tardes, nos íbamos a jugar ahí, nos sentábamos, charlábamos, pasábamos horas con mis amigos, horas enteras. Nos íbamos a la noche, inclusive a la madrugada estábamos sentados. Ese era nuestro murito, ese era nuestro lugar. Años estuve así con mis amigos. Y un día entré a la policía, empecé a trabajar, me casé, me mudé a Ambruguyá y recuerdo exactamente que un día pasé por ese murito. Pasé por ese lugar y trataba de pensar cuándo fue el último día que yo compartí con mis amigos el sentarme en esa esquina. ¿Cuándo fue la última risa o el último anécdota que nosotros contamos con mis amigos? Y fue algo increíble porque me dolió, porque no encontré ese último vamos a juntarnos o vamos a sentarnos ahí. No éramos mucho de tomar mate, pero tomábamos, por ejemplo, tereré, por ejemplo. ¿Cuándo fue el último tereré? ¿Qué sabor de jugo tomamos ese día? Entró un vacío en mi corazón por no recordar cuándo fue ese último momento, el fin de esa etapa de mi vida que en ese momento, ahí Dios me dijo, pensalo un tema para reflexionar, pensar un tema para este programa, que nosotros podamos tener un ejercicio de reflexión. Llegaste al fin de esa etapa y no te diste cuenta, No me di cuenta. no disfrutaste. No disfrutaste de esa, eso me pasó. del fin de esa etapa, ¿no? Y creo que todo, para que tenga un fin, tiene que tener un comienzo. Un inicio, ¿no? Un inicio como en la vida, ¿no? Y esto podemos trasladar a muchas áreas, como vos decías, de la niñez, ¿no? El adolescente. Y creo que en mucho se puede aplicar en una carrera, ¿no? Donde uno tiene un inicio, donde uno comienza y hay un trayecto largo
¿no? Donde está esperando el fin, ¿no? O la culminación de esa Etapa. carrera, ¿no? De esa etapa, ¿no? Y uno se va preparando para que cuando llegue ese fin. Y como en muchas áreas, ¿no? Por ejemplo, hoy, como decía vos, en un tiempo, y sí, yo también cuando vos estabas contando eso, me acordaba de esos lindos momentos que compartíamos, yo también con mis amigos, que llegaba a la tarde, por ejemplo, bueno, después de estar jugando al fútbol, y nos íbamos juntos, y bueno, nos sentábamos ahí en un lugar, y estábamos ahí compartiendo momentos hasta que, bueno, y después cada uno en su casa, y bueno, y después de un día para otro, bueno, dejamos de hacer por las obligaciones que tenían cada uno, o la responsabilidad que uno comenzó a tener, ¿no? Y bueno, comenzamos otra etapa, entonces yo creo que el fin de una etapa abre, ¿no es cierto?, oportunidad para una nueva etapa, un nuevo comienzo, ¿no? De otra etapa en la vida. Bueno, justamente esto de las etapas es importante, es lindo y cuánto podemos recordar nosotros que ya somos un poquito más grandes, esa etapa hermosa de la secundaria. Que cuando nosotros, en mi caso, por ejemplo, cuando pasé a la secundaria, fueron momentos de cambios muy importantes en mi vida y costaron un montón de cosas. Pero a medida que pasaban los años, el conocer amigos, el conocer profesores, el conocer muchas cosas dentro de ese ámbito escolar, eh, fui teniendo muchos sentimientos. Y esos sentimientos, uno pasando primero, segundo, tercer año, por ahí no se da cuenta. Hasta que llega a quinto año. Hoy es sexto. O séptimo también, ¿o no? Sí. La escuela técnica. La escuela técnica es séptimo. Y Séptimo. en la escuela secundaria normal sería acá en la Jorge Newbery hasta sexto. Ahí llega el último año donde va a culminar la etapa. Va a culminar, exacto. Bueno, y ese quinto año, ese sexto año, ¿cómo será? ¿Cómo será que vive un adolescente hoy en día sabiendo que está llegando el fin de esa etapa de su vida? Está llegando esos últimos meses para recibirse. Está llegando esos últimos meses para sacar todas las materias, para saber que si tiene decidido qué materia va a seguir estudiando. Por eso justamente le voy a dar la palabra a nuestro hermano Ezequiel, porque les cuento que él está en el último año de la carrera de la Jorge Newbery, que es una escuela secundaria acá de Mburucuyá. Así que, ¿qué nos puedes contar, Ezequiel, de esa experiencia? Y no, que coincido en muchas cosas, como que cuando vos entras a la secundaria es como que no pasa nada, es una etapa más que comenzás. Lo último que querés es ir a la escuela, lo último que querés es estar encerrado ahí. Y a medida que pasan los años, muchas veces te estresás, muchas veces con los mismos profesores también, si no te aprueban o si te mandan demasiada tarea, no le agarrás como ese no querer ir a la escuela. Pero cuando justamente se va acercando el fin, vas pensando más sobre que nunca más vas a vivir eso, sobre que generalmente te tenés que ir de tu pueblo donde te criaste todo, donde viviste toda tu vida, todos los amigos que tenés, toda tu familia. Va a llegar un momento donde termina, donde tenés que irte y comenzar una nueva etapa. Y justamente en el último año es donde más te plantea eso. Generalmente día por medio estás pensando en eso. Y lo último que querés es que termine. Pero también tenés que aceptar que eso llega, que tenés que seguir con la vida, que un día te vas a dejar de juntar con tus amigos porque tenés responsabilidades. Y simplemente es disfrutar lo que te queda,
A mí, por ejemplo, ya me quedan 3 meses para que termine la escuela y tener que comenzar una carrera. Y justamente lo último que quiero que pase, que no me quiero ir tanto de mi pueblo como dejar todas esas amistades que conseguí. Pero también es algo muy lindo. ¿Por qué? Porque empezás una vida nueva. Vos Claro. te vayas donde te vayas a estudiar, empezás de cero. Y te trae muchas nuevas oportunidades, muchas nuevas personas que no conoces. Porque acá, como vienes a un pueblo, no, estás muy limitado. En el sentido de amistades o en el sentido de hacer cosas, estás muy limitado muchas veces porque justamente en un pueblo hay muy pocas cosas para hacer, pero también es algo que como toda tu vida estuviste acá, no querés dejar. Es eso más que nada y Sí, también... así es, tal cual lo dice él. Me acuerdo también cuando llegó ese momento de terminar la secundaria, él se está dando cuenta y ya lo estaba hablando. Yo particularmente no me di cuenta. Llegó el momento, terminó esa etapa y ya pasé a la siguiente etapa y es como él decía, son oportunidades nuevas, conocer gente nueva, otros entornos, otras responsabilidades también. Al ser del interior nosotros y irnos a una ciudad tenemos muchas más responsabilidades porque hay que responder a esa familia que pone todo lo que tiene para que uno pueda llegar a algo en la vida. Y yo les repito mucho a mis alumnos eso también cuando por ahí se miran mal, se hablan mal o se contestan un poco mal y le digo, no le trates así, ya se van a extrañar. Le digo, ya este es el último año que están juntos. Le digo, tuvieron 6 años, algunos 12 años juntos y ya es el último año, ya después se van a extrañar, se van a comunicar por WhatsApp nomás ya. Pero tienen ese medio de comunicación que no teníamos nosotros, ¿no? Cierto. Yo recuerdo del volver al pueblo, lo que era, volvíamos el día del padre, el día de la madre y fechas así nada más. Y el reencuentro con los amigos de infancia, de adolescencia era, bueno, nos veíamos hace 5 años más o menos, pero era muy lindo volver esos 2 días y volver otra vez a tu etapa que es la que va a iniciar Ezequiel. Pero como él dice, con nuevas oportunidades y conociendo gente nueva. Entonces, nos podríamos preguntar si este concepto, este título del fin, ¿es positivo o negativo? Porque como hoy le comentaba al comienzo, en esos años yo me acuerdo cuando hacían tanta propaganda del fin y el fin del mundo y todo eso, era como esa palabra del fin era tan negativo, pero ¿será que es así que esta palabra del fin de algo es negativo? ¿Será que o este fin es simplemente una etapa, una parte de la vida del ser humano donde sí o sí tenemos que pasar? Como decía Ezequiel, la verdad que me encanta poder escuchar que él tenga bien en claro esa etapa que se está terminando y disfrutarlo. Porque como decía Rodrigo, yo me identifico con Rodrigo, yo quería que termine 5º año. A mí me pasó que recién tengo patente, yo le dije a Adri, mi esposa, el otro día, tengo patente cuando yo me di cuenta que terminaba el fin de mi secundaria. ¿Cuándo terminó? No, a las 4:30 aproximadamente de la mañana, y me van a recordar lo de mi promo, pónganle like, me van a recordar a las 4:30 de la mañana, tocó el grupo Malaquita en el Regatas, estábamos en la recepción. A las 4:30 de la mañana tocó Malaquita, terminó de tocar Malaquita y yo hice un parate. Y me acuerdo muy bien que me puse en el medio de la pista y empecé a mirar para todos lados. Digo, che, pará, esto se termina, este es el fin de acá. O sea, ya terminamos las clases, terminamos todo. Este era el 15 de diciembre, era 16 en realidad, el 15. Lo recuerdo muy bien, tengo patente. El 15 era la recepción, comenzó, y el 16 sería a las 4:30 de la mañana en el Club Regatas Corrientes. Le hace una propaganda Regata. Después de haber tocado Malaquita, como una flor, y me van a estar escuchando mucho, me puse a pensar y dije, che, este es el fin, se termina acá, esta etapa se termina acá. Y sí,
efectivamente se terminó. Fue negativo, y no, porque era, como decía Ezequiel, era parte de la vida. O sea, después de ahí tuve otras oportunidades. Y uno por ahí se queda con que, bueno, el fin es negativo. Y ¿será que es así? ¿Qué me puede decir, pastor, usted será que es negativo este concepto del fin? No, yo creo que escuchaba, ¿no?, todo lo que se está diciendo acá y más teniéndole a Ezequiel acá. Y qué privilegio para Ezequiel hoy, porque él hoy está escuchando, ¿no es cierto?, estas opiniones que nosotros damos, que nosotros ya vivimos eso. Hoy le toca a Ezequiel vivir esa etapa, y quizás él mismo hoy esté diciendo de qué están hablando acá, ¿no? A lo mejor por ahí te parece raro, Ezequiel, pero y bueno, para nosotros contamos nuestra experiencia, y también coincido con lo que decía vos, Agustín, también Rodrigo. Cuando comenzamos la secundaria, bueno, comenzamos con quizás con algunas emociones, ¿no? Pero con el correr de los tiempos, de los días, de los años, bueno, eso se fueron perdiendo hasta que llegó ese último año. Y bueno, inclusive a veces me tocó a mí, bueno, qué voy a estudiar, qué voy a hacer, de acuerdo a las posibilidades que uno tenía. O sea, yo hablo de mí, de mis padres, bueno, qué podían darme para estudiar, o cómo es, con qué recursos contaban ellos para que yo pueda estudiar. Y bueno, uno termina esa etapa, ¿no? Pero como decía Ezequiel, ¿no?, que hay todo este tiempo, ¿no?, donde hay muchas cosas que pasan. Él habló de estrés, hablaste, ¿no? Y claro, hay cansancio, ¿no? Cuántas veces uno se cansa, pero sigue adelante. Y yo creo que inconscientemente ahí está esperando llegar a la meta, ¿no? Esperando llegar a la meta. Y yo creo que, así como Ezequiel dijo, bueno, también nosotros nos hemos cansado. Cuántas veces no queríamos estudiar, hacer la tarea, ¿no? Pero había algo que nos empujaba, ¿no es cierto?, a llegar a la meta. Y llegamos a la meta, y así como la primaria, la secundaria, el nivel terciario, ¿no? Y hemos logrado. Entonces yo creo que no es negativo, sino que al contrario, porque si hoy estamos en el lugar que estamos, es porque fuimos, ¿no es cierto?, iniciando una carrera, finalizando esa carrera, y al finalizar, como ya le decía hoy, al finalizar una carrera nos está abriendo puerta, ¿cierto?, a otra carrera, ¿sí?, a otra carrera. Entonces, yo creo que la vida consiste en eso, ¿no? En el inicio y en el fin, ¿no? Y ahí, si vemos en la palabra de Dios, dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿no? Entonces, dice el Señor, dice: el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Entonces, creo que en todo, ¿no?, hay un comienzo y hay un fin, y hay un final. Es como te decía hoy. Ahora, si nosotros trasladamos, ¿no es cierto?, a nuestra fe, a lo que nosotros creemos y un día descubrimos. Yo creo que el apóstol Pablo dijo: ciertamente olvido lo que quedó atrás y me extiendo a lo que está adelante. Yo creo que eso también hicimos en nuestra carrera, ¿no? Hoy Ezequiel va a dejar la secundaria y se va a extender, ¿no?, a lo que está por delante. Sí, por delante, que un día va a tener fin también eso, cuando llega a recibirse, ¿no?, a obtener ese título por el cual va a ingresar, él va a seguir, ¿no? Entonces yo creo que es algo bueno, y tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, de que hay un fin, ¿no? Y a través de la palabra misma, los discípulos le dijeron al Señor: Señor, ¿cómo va a ser el fin? ¿No? ¿Cómo va a ser el fin? Y Dios no le dijo, pensaba cuando vos decías de la película, ¿no? Y sabemos de que el fin del mundo, o sea, el fin esto, ni el mismo Jesús sabe cuándo va a ser, ¿no? Pero de que va a llegar, va a llegar.
¿no? Y cómo es, pero dio algunas señales. Cuando el fin se acerca va a ser de esta manera, ¿no? Hablará de guerra, de peste, de enfermedad, de miseria, ¿no? Esas son señales, ¿no? Como es en cuanto a lo que habla la palabra de Dios también del fin. Así que, o sea que Es un lindo tema. sí, Es un lindo tema. Creo que estuvimos hablando un poquito nomás de los conceptos del fin. En este caso, bueno, tocamos este fin de la etapa de la secundaria, pero también hay un montón de finales que son dolorosos, finales que que nos dan una satisfacción. Por ejemplo, podríamos decir que el final de un sufrimiento nos puede llegar a dar satisfacción. El final de que se termina una relación puede dar tristeza. El final de una familia que la luchó y por motivos que cada uno sabrá, ¿no? Deciden terminar una familia, por ejemplo. Finales de amistades que por alguna pelea, algún entredicho o por cualquier motivo dejan de ser amigos. Finales inclusive de la vida de las personas, de un familiar, que eso es muy doloroso. Y este tema justamente es para que nosotros podamos ir reflexionando en todos esos finales. Porque así como hay finales a las etapas, finales pequeños a relaciones, también hay un final que nosotros esperamos que es real, que es el final de la vida de la persona. Y eso es individual. Eso nos va a tocar a todos nosotros. Y creo que ese final lo podemos atravesar el día de mañana individualmente, esperando tristemente o esperando gozosos, sabiendo que el final de nuestra vida nos va a estar esperando una persona. Y quizá muchos esperarán el final de su vida tristes, amargados, sabiendo que a lo largo de su vida realmente no hicieron las cosas bien. Y es un todo. Justamente yo quería comentarle que también a mí me había pasado que justamente uno de los finales más tristes de mi vida, creo que lo pedí, que fue cuando mi señora, o sea, cuando Adri, por ejemplo, tuvimos nuestra hija en Corrientes en el 2011. Bueno, ella nació prematura, estuvo en incubadora, Adri estuvo en terapia intensiva. En mi hija, por ejemplo, ella nunca reaccionó, o sea, yo creo que ella no le mantuvo el corazón, estuvo 6 días. Y bueno, fui muchas veces, yo me iba a verle, ella estaba en el hospital Liberá de Corrientes, yo iba a verla. En varias oportunidades cuando yo llegué estuvo con ataques, como que se le paró el corazón y bueno, la reanimaron y todo. Y yo recuerdo que ese final, que se termine ese sufrimiento, yo le pedí a Dios, porque yo no aguantaba más esa situación, por ejemplo, de que mi hija esté en esa situación, Adri esté en terapia intensiva, y era un final que era muy doloroso. Y un día recuerdo, me senté con Dios y le dije: Señor, yo no aguanto más, o sea, yo quiero que llegue al fin de este sufrimiento. Yo sabía, el doctor me dijo que mi hija, por ejemplo, ella no, o sea, le mantenía el corazón, por ejemplo, que si ella de alguna manera vivía, iba a ser difícil, porque ella
en la cabeza, creo que tuvo un derrame o no sé médicamente justamente lo que había tenido, porque no lo recuerdo tampoco, pero era muy difícil lo que me había dicho el doctor unas horas antes. Entonces recuerdo, un día fui, era miércoles, y fui y le dije al Señor, mira, yo acepto este sufrimiento y estas cosas que están pasando, pero quiero que llegue ese fin, que vos termines con el sufrimiento. No digo que termine con la vida de mi hija. Eso no le pedí a Dios. Yo lo que le pedí a Dios es que me dé una respuesta ahí a ese sufrimiento que estaba pasando. Porque ya los doctores ya me habían dicho ya que era muy difícil que ella esté bien. Y automáticamente sonó mi teléfono. Yo esto no lo conté nunca. Porque si ustedes se imaginan, es difícil reconocer que uno dice a Dios, sí, yo ya quiero que se termine. Es de sufrir. A las 3:30 sonó mi teléfono y me dice una enfermera en la clínica, vení porque tu hija ya está, o sea, no va, algo así, me dijo como que necesitaba que venga porque ella estaba mal. Entonces yo fui a la clínica, me acuerdo que ella ahí está, me dice, bueno, yo le toqué la mano y estuve un ratito con ella, y vino la enfermera y me dice, mira, ella ya falleció. Entonces, esos finales son duros, pero la pasé, y yo sé que el Señor, mi hija está con Dios. O sea, eso está en mi corazón. Y uno tiene que enfrentarse a los finales dolorosos de la vida. Y por eso justamente el Señor, en una etapa, Él ya me había marcado este tema de tocar el final. Porque el final es situaciones. Jesús es el alfa y el omega, como decía al principio, el fin. Él nunca negó que hay un fin. Y nosotros vamos a tener que enfrentar el día de mañana el fin de nuestras vidas, el fin de las vidas de nuestros familiares. Y en ese fin hay algo que muchas personas nos dicen, que es un fin, pero hay un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo es lo que yo creo, que es lo que me enseñó el Señor. Ese nuevo comienzo es Jesús. Él está en ese nuevo comienzo. Es el fin de una etapa, ¿no? Exacto. De nuestra vida. Por eso el Señor en su palabra, a través de la Biblia, a través de las historias de su palabra, Él enseña que el sufrimiento, que tiene un fin el sufrimiento. El pueblo de Israel estuvo 400 años cautivo, pero llegó el fin de ese sufrimiento. El sufrimiento tiene su final, porque el Señor no te va a dejar toda tu vida sufriendo. La enfermedad en algún punto tiene su fin. Las malas experiencias tienen su fin. El no tener trabajo y estar buscando y estar esforzándose, llega a ese final cuando uno encuentra ese trabajo, y esa es la nueva etapa que no me enseñaron en esa oportunidad, cuando decían que el 2012 se destruía todo. Y si se destruye todo, el Señor dice que nueva tierra va a haber. Si el mundo se destruye, nueva tierra va a haber. O sea, eso es una promesa del Señor, en su palabra lo dice. Sí. Es especial, por eso dije, este tema es especial, no, para mí por lo menos. Vida eterna, no dice que el fin último no es la muerte, sino la vida eterna. También. O sea, Jesús prometió eso, aunque
vamos a morir físicamente, vamos a vivir eternamente en el reino de Dios. Eso es lo que Él nos promete. Y eso también es lo... yo estaba escuchando cada una de las etapas de la vida que vamos atravesando y yo considero que una de las etapas es mi vida anterior y hasta que el Espíritu apareció en mi vida, el Espíritu Santo es como que dejé atrás esa mochila que cargaba con pecados y con toda esa mala vida a vivir en Cristo, a servirle a Cristo, a orar y eso es algo que nos dice ahí en la palabra de Juan 3, que nos dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso yo digo, yo considero de un cierre de esa etapa o el fin de esa etapa, que no quiero volver a vivirla en el pecado, y volví a nacer ese día. Todavía me acuerdo ese día, no hace mucho, pero lo tengo presente siempre y ese es positivo. Si es negativo o positivo, para mí es totalmente positivo. Hace que esté hoy con ustedes acá, conversando y charlando sobre la palabra. Hace que conozca a personas nuevas, que te conozca a vos, que le conozca a Ezequiel. Bueno, a Seba se le conocía y al pastor también, pero te da oportunidades, conoces nueva gente. Llegó el fin de ese estilo de vida que vos tenías antes. Claro. Antes de conocer a Cristo, ¿no? Amén. Y yo creo que todos pasamos por esa experiencia. Y un día llegamos al fin, ¿no? Al fin de eso y comenzamos una nueva vida. Por eso Jesús, explicándole a Nicodemo, que era un hombre que conocía la ley, ¿no? Era alguien maestro de la ley y vino con esa pregunta a Jesús. Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo, tenés que darle fin a lo viejo, ¿no? Tenés que darle fin a eso que hasta acá llegaste, ¿no? Y nacer de nuevo, porque lo nacido de la carne es, dice, es necesario nacer en el Espíritu, ¿no? Y creo que entrando, ¿no?, en lo que es nuestra fe, nuestra confianza y eso es lo que esa es la esperanza que nosotros tenemos, ¿no? Esa esperanza y creo que lo más doloroso y triste lo que al ser humano le puede acontecer es que no espere nada después de la muerte, después del fin, que es la muerte, cuando este cuerpo, ¿no?, deje esta tierra o esto que es biológico deje este lugar, deje la tierra, ¿no? Y creo que ahí Dios nos igualó a todo, ¿no? Dios nos igualó a todo. Más tarde o más temprano uno va a llegar a ese fin, pero digo que lo más doloroso que le pueda pasar al ser humano, no esperar nada después de la muerte, porque es común escuchar muchas veces, y bueno, con la muerte se acaba todo, ¿no? O con la muerte termina todo, y no es así, no es así. Tenemos que estar preparados para eso, tenemos que estar esperando, ¿no?, ese fin, ¿no?, porque sabemos de que todos vamos a llegar a ese día, vamos a llegar a ese fin, pero poder prepararnos para ese día. Esto a veces
pasa en la vida así. Yo tengo esta experiencia hoy con mi esposa, ¿no? Que ella está jubilada. Hace un año, justamente en julio, hizo un año que ella se jubiló. Hoy está, por decir así, ¿no? Está descansando, no descansando porque, bueno, siempre le gustó mucho ese trabajo que hacía y, bueno, de vocación. Y por ahí la pregunta que yo le hago a ella, hoy le hago, y extrañala. Y ella me dice, no. Y habla de la escuela como que si es su casa, es como que algo que ama. Y entonces me doy cuenta de que ella se estuvo preparando. Ella esperaba esa jubilación. Ella esperaba ese momento de ya no tener esa obligación, esa responsabilidad, ¿no es cierto?, que por ahí impedía que ella disfrutara de la familia, disfrutara de su casa, disfrutara de su salud, ¿no? Entonces hoy, ya no teniendo esa responsabilidad, hoy lo que ella está haciendo está disfrutando de la familia, hoy de su nieta, ¿no? Y entonces ahora esto traslademos también en nuestra vida espiritual. Si nosotros nos preparamos, si nosotros estamos ansiosos de qué hay, o sabemos a través de la palabra qué hay después de la muerte, ¿no? Y va a llegar ese día. Entonces, y a veces uno pasa, por ejemplo, acá, uno se jubila, pero de repente le salió la jubilación o perdió el trabajo, ¿no? Bueno, y surge algo, en un estado depresivo, por ahí se enferma, extraña ese lugar porque no estuvo esperando o preparándose para ese día. Pero eso es vuelvo a repetir, ¿no? Lo peor que le puede pasar al ser humano, no prepararse para ese día, para el fin, ¿no? Para el fin, porque un día vamos a dejar este lugar. Y en la palabra encontramos, Dios ha dejado muchas enseñanzas, ¿no? Mucha enseñanza de cómo prepararnos, ¿no? para ese día, para ese fin, para ese fin, que va a ser fin de una etapa, o sea, dejar esto, pero sabemos de que hay algo glorioso, ¿no? de lo que Jesús enseñó. Entonces hay un texto bíblico, ¿no? que me gustaría compartir cuando Jesús, creo que también la audiencia puede compartir y, bueno, sacar su Biblia en algún momento cuando esté escuchando este episodio, ¿no? y pueda meditar, pensar y que si alguna vez pensaste, bueno, con la muerte se acaba todo, termina todo, no. Es una etapa más, el cuerpo va a quedar acá, pero la Biblia dice que somos tripartito, alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Y Jesús enseñaba esto, que está en el libro de Lucas capítulo 16, y dio este ejemplo de que había un hombre rico y un hombre que era Lázaro. Y está en el libro de San Lucas 16:20, dice: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Ahora dice Jesús, enseñando esto, da esa enseñanza, ¿no? de un hombre rico, que tenía todo, no le hacía falta. Imagínese un hombre rico, hacía banquete, la mejor comida, ¿no? Y allí en su puerta había siempre un mendigo que no tenía para comer, no tenía para saciar su hambre. Aún dice los perros, dice que ahí estaba lamiendo, ¿no? sus llagas. Así que
nos imaginamos, ¿no es cierto?, esa escena. Y ambos, dice, murieron. Y vemos que dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, dice. El mendigo, ese pobre, miserable, ¿no?, para muchos quizás, pero dice que fue llevado por ángeles al seno de Abraham, dice. Y murió también el rico y fue sepultado. Seguramente hizo un velatorio, ¿no?, enorme, mucha gente, pero luego dice, en el verso 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. ¿Quién? El hombre rico. El hombre rico del Hades, dice, levantó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Entonces, vemos ahí, ¿no?, que había un gran abismo, dice también la Biblia, donde estaban separados. Estaba separado este hombre rico y este mendigo, pero en lugares diferentes. Era un lugar de tormento, dice, y en el otro, en el seno de Abraham, era un lugar de descanso, ¿no?, un lugar de reposo, un lugar hermoso, precioso. Y el joven rico ve a Abraham, dice, y a Lázaro. Entonces dice, Padre Abraham, deja que Lázaro moje su dedo, ¿no?, para saciar, porque él estaba en medio de tormento. Y dice el 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces vemos la diferencia que hay ahí, y yo creo que Jesús que no estaba dando información acerca del infierno y del cielo. No solamente estaba dando información, ese no era el objetivo, sino que estaba diciendo cómo va a ser el infierno y cómo va a ser el cielo, o cómo es el infierno y cómo es el cielo, ¿no? Entonces, para eso, yo creo que hoy que estamos aquí en la tierra, conociendo la palabra, conociendo las enseñanzas de Jesús, podemos prepararnos, ¿no? Podemos prepararnos para que un día podamos disfrutar, ¿no? Podamos disfrutar y dice, más abajo dice, además dice, 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, no había la oportunidad de que Lázaro mojara su mano y venir a mojar el labio de este hombre rico. No había esa posibilidad, porque un gran abismo había. El 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él rogaba, pedía, para que sus hermanos no vayan también a ese mismo lugar de tormento. El 29 dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. 30 dice, entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué pasaje esto? Donde Jesús enseña, ¿no?, acerca del infierno y del cielo. Porque esto es común, nosotros hablamos con las personas y saben, ¿no? O sea,
hay un lugar, dice, hay un infierno y hay un cielo, ¿no? Eso con claridad. Pero ahora yo quiero estar en el cielo, yo no quiero estar en el infierno. Y Abraham, ahí Jesús enseña acá cómo va a ser el infierno, cómo es el cielo. Y me encanta este pasaje cuando dice que le envía a alguien. Entonces dice, no, ahí tienen a los profetas, ahí tienen a a Moisés, a los profetas, que le oigan a ellos. Y él dice, no, pero es que no, es preferible que alguien vaya, dice, de acá de entre los muertos y van a creer. Ahora nosotros tenemos ese privilegio de que Jesús vino ya de entre los muertos, ¿no? Y yo imagino que hoy Jesús está diciendo, escúchenle a los evangelios, ¿no? Escúchenle a aquellos que predican la palabra, escúchenle a aquellos que hablan de Dios, escuchen a aquellos, o lean la palabra, lean la Biblia, porque hay uno que ya se levantó de entre los muertos, ¿no? Y que es Jesús, que siempre recordamos, en Navidad su nacimiento, en Semana Santa su muerte, ¿no? Y su resurrección. Pero sin embargo, hasta el día de hoy muchas personas es como que, bueno, fue un acontecimiento más, un hecho más, pero esto significa mucho, ¿no? Y que hoy tenemos ese privilegio, ¿no? Cuando él escribe esto, bueno, todavía nadie se levantó de entre los muertos, como Jesús, pero hoy sí, hoy nosotros, y fue lo que creímos un día, que él murió por nosotros, ¿no? Y hoy tenemos esa esperanza y si hoy estamos viviendo, somos conscientes de que un día vamos a dejar este lugar, ¿no? Vamos a dejar la tierra, pero vamos a pasar a otro lugar y que va a ser mejor, ¿no? Así que, Amén. así como uno se prepara, ¿no? Para una carrera, así como uno se prepara para una nueva etapa de la vida, ¿no? De la misma manera también, qué lindo que es poder prepararnos mientras estemos en este cuerpo, porque un día vamos a dejar este cuerpo, pero nuestra alma va a estar como Lázaro y el rico, ¿no? Amén. Amén. A mí me gusta mucho cuando usted dice en las prédicas o en las charlas, o también acá en el programa Carlos lo dijo, que invierten su tiempo, que invertimos tiempo en la lectura y en el Señor y en servirle al Señor. Así también él dio su vida por nosotros. Así que lo que menos tenemos que hacer es invertir tiempo en Él para Amén. poder tener esa vida eterna. Esa vida eterna. Y no el caso en la parábola nos dice ahí del hombre rico que tuvo una mala vida, que malgastó y que no invirtió en Dios. Si no le escucharon a los profetas, tampoco le van a escuchar eso es lo que le dice ahí en la enseñanza. Sí, eso es lo que le dice. Es muy linda esa parábola y me hizo recordar de que siempre hablamos de invertir el tiempo en el Señor. En el reino de los cielos, ¿no? Así por eso, es. como dice la palabra, que podamos invertir allá donde no hay ladrón, dice, ¿no? Donde no hay polilla, ¿no? Y que podamos ser ricos allá en el reino de los cielos. Y bueno, estamos llegando al final, estamos llegando a ese fin, El fin del programa. el fin del programa. Qué lindo tema, qué lindo poder atravesar y saber que todo tiene un final. Etapas, edades, día, noche, horas, todo tiene un final. Y tenemos también un final. Y como decía usted, qué lindo es que nosotros nos preparemos para cuando llegue ese final, sepamos que queremos que nos lleven esos ángeles, así como hizo con este hombre, con Lázaro. Esperemos que nos lleven esos ángeles, porque el Señor ya en su palabra nos dio esa promesa, que el que cree en Él va a tener esa vida eterna. Amén. Y ese final ya no va a ser ese final eterno, sino va a ser un final para una nueva vida, y esa vida va a ser eterna. Así que, bueno, muy contento, la verdad que estuvo muy, muy, muy lindo el tema. Creo que Carlos,
cuando vea el programa tiene que poner like porque te estamos acá haciendo, mira, te estamos reemplazando acá. Estamos viendo la forma de reemplazar a Estamos Carlos. viendo la forma de reemplazar. Y bueno, agradecerle a Ezequiel, decirle que fue un gusto, un placer que él haya estado compartiendo su experiencia, haya estado acá con nosotros. Y bueno, ¿y qué te pareció? ¿Querés dar un saludito de Ezequiel para todos aquellos que van a escuchar? Para tus compañeros de la secundaria, para que le dejes algún pensamiento a ellos. Y el único pensamiento que le puedo dar es que disfruten hasta que llegue su fin, justamente, porque todo tiene un fin y lo único que nos queda es aceptar y tratar de prepararnos tanto mentalmente como físicamente, cosas de la vida o cosas como la escuela o todo lo que tengamos que enfrentar en la vida. Por ahora mi fin que llega es el fin de la escuela, terminar esa etapa y comenzar una nueva, pero que también viene cargada, como hoy dije, de muchas posibilidades, de conocer gente nueva, hacer cosas nuevas, probar experiencias nuevas también. Y simplemente es el hecho de estar preparado, que para mí es muy importante. Por eso yo trato de estar preparado mentalmente para el fin de la etapa de la secundaria. Pero por ahora vamos bien, porque sé que es el fin de todo lo que viví en mi vida por ahora, pero que con la ayuda de Dios voy a poder progresar en la vida también. Amén. Amén. Bien. ¿Sí, Pastor? Entonces, ¿queda algo más? Y bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo episodio. Con frío, estoy teniendo frío. Está haciendo frío. Está haciendo frío, le cuento a todos. Y justamente en este momento parece que cayó la temperatura. Pero eso, así que bueno, muy contento y bueno que el Señor bendiga a todos, a esas personas que nos van a estar escuchando. Amén. Bueno, damos gracias al Señor entonces y bueno, decimos a la audiencia, ¿no? A las personas que pueda disfrutar de cada etapa de su vida, que pueda disfrutar, estar preparado, ¿no? Para eso y por sobre todas las cosas también prepararse para esa etapa final de la vida acá, ¿no? En la tierra, que es lo que Cristo Jesús a eso vino, a este mundo, a eso vino para prepararnos y nos dejó en su palabra, nos dejó en la enseñanza que encontramos en la Biblia, que es su palabra, y bueno, así que podamos saber que el día en que dejamos esta tierra es una etapa más y que el Señor nos espera con los brazos abiertos, porque la palabra de Dios dice que Él fue a preparar morada, dice, en los lugares celestiales, para que un día estemos con Él. Amén. Amén. Bueno, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima, nos vamos despidiendo entonces. En conclusión, si algo positivo o negativo, es que cada etapa hay que vivirla, que tiene un fin, pero un nuevo comienzo, ¿sí? Como daba el cierre el pastor ahí. No olviden darle like al video y suscribirse. El canal es Sembrando Vida en Burcuya. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.